Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga, gusto de saludarles a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio, seguimos con las experiencias. Antes de empezar a recordar las experiencias, a mí me gustaría pues ampliar un poco, pues que no, uno de los objetivos de contar estas experiencias no solo es recordar, sino también a muchas personas que nos ven, creo yo, que puedan ver también a- que cualquiera puede acceder al Espíritu Santo cuando se tiene un corazón genuino de querer buscar algo más que la religión, algo más que ir a un culto, sentirse bien, o a una misa, sentirse bien, y querer cumplir con comportamientos, creo yo, que a veces hasta son nada más sociales que espirituales. Entonces, el objetivo también de todo esto contar es para que usted también diga si a este tipo Dios en su juventud le habló y, y conoció al Espíritu Santo fuera de una iglesia y tuvo todas estas experiencias, también es para que usted pueda saber y entender que si usted genuinamente busca al Señor, el Señor se va a acercar a usted. Él es la persona, el Espíritu Santo es la persona más amorosa que yo he conocido en esta vida. Ni mis padres, ni mis amigos, ni mi esposa, ni mis hijos me han dado el amor que Él me ha mostrado en todos estos años. Desde que yo empecé a tener todas estas experiencias, empecé a entender y ya llevo más como 22, 23 años más o menos que yo empecé con esto. Empecé a entender que todo se trata del amor que Él me tiene a mí, no del amor que yo le pueda brindar a Él, porque aún al día de hoy siento que el amor que yo le brindo a Él es muy pobre, yo no le puedo pagar todo lo que Él ha hecho por mí, pero entender sobre todo que la espiritualidad de nuestras vidas no depende de nosotros, depende de Él, que Él ya nos amó antes a nosotros, antes que nosotros lo amáramos a Él. Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos en esta tierra. Él ya nos conocía. Así que solo está en doblar unos minutos en nuestro cuarto las rodillas y decirle, aquí estoy. Yo sé que hay muchas personas que puedan estar necesitadas de buscar algo más del Señor, que estén pasando por situaciones que no entiendas, que estás pasando por situaciones que difíciles, enfermedades, lo que sea. Pero yo sé que Dios va a estar ahí y por eso nos ha movido a hablar a nosotros, a contar ciertas experiencias, para que tú te des cuenta que cualquiera, porque yo soy un cualquiera, cualquiera puede acceder al Espíritu del Señor, a Él, cuando lo hacemos genuinamente. Así que hoy no nos vamos a tardar mucho. Quiero entrar de una vez. ¿Quién va a quién me va a recordar las de las experiencias? Dios les bendiga a Byron y Karen hoy con nosotros en el podcast nuevamente. Ya lo vamos a cambiar porque ya aburrieron. Y muy, no, siempre gracias por la oportunidad, siempre de poder pues apoyarte pues en estas pláticas. Solo añadirte de la pregunta, me gusta mucho que has hecho énfasis en eso de que creo que muchos, incluyéndonos a nosotros, antes de ser parte de esto, creo que lo que nos llamó mucho la atención es esa parte genuina de siempre se ha creído que buscar a Dios es tiene que estar uno en un estado de perfección para venir puro y pulcro a buscar a Dios, cuando en realidad no es así. Es cuando más lo necesitas, es cuando más hundido estás, cuando más enlodado estás. Ese es el momento para poder buscarlo, es solamente tener ese momento de sinceridad, de verdad yo necesito ayuda, yo necesito buscarlo y no creer o entender que no tenemos que estar pulcros para buscarlo, que es lo que por mucho tiempo tal vez se profesó, tal vez se enseñó. Yo en un tiempo también lo entendí, en un tiempo me sentí así más en mi juventud y tal vez por eso nunca me acerqué, porque nunca me sentí lo Digno. suficientemente limpio ni digno para hacerlo. Y hoy a mis 40 añitos de edad, pues debo entender que no era así, pues.
Eso, O sea que yo soy más joven que vos. bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Em, Háblanos un poquito de esa experiencia de cuando el Señor te daba a vos esa instrucción o esa orden, no sé cómo se le llamará, de tener que predicar su palabra en los buses. Yo trato de imaginarme, bueno, en tu caso, pues, yo sé que siempre no se te ha facilitado un poco tal vez el hablar en público, pero hay una gran Ah, sí. diferencia, hablar en público a predicar y tener que, porque lo primero que me imagino yo, de esta te vas a extender más, pero es la pena que da, Sí, porque obviamente hay mucha gente que no va a recibir, sabiendo que es una palabra de Dios, no lo va a recibir de una manera muy amena. sí. Contanos un poquito acerca de eso. Antes de empezar con la experiencia, sí, lo que el énfasis que hice fue porque también en ese momento, cuando yo empecé toda esta experiencia en la universidad, yo no asistía a ninguna iglesia. O sea, te podría decir que yo andaba en el mundo como normalmente lo dicen los religiosos. Yo andaba en el mundo, solo que eh, yo quería, de verdad quería buscar a Dios, pero en el inicio y todo todavía fumaba, fui a un par de fiestas, todavía a unas discos, o sea, en medio de lo que yo estaba viviendo, porque yo dije, ya me cansé de hacer el esfuerzo de cambiar, o sea, yo tenía, como vos decías, yo tenía que empezar a cambiar un poquito para poder ir a una iglesia. Entonces dije, yo ya me cansé de eso. Si existe un Dios y si este Dios es mejor que mi padre, me tiene que aceptar tal y como soy yo y él que me tenga que cambiar. Entonces, eh, que se entienda eso perfectamente, que no lo busqué, que en todas estas experiencias no las tuve cuando yo iba a una iglesia y era servidor y era un gran orador del Señor, era un predicador. No, no era absolutamente nada más que un mundano que iba a fiestas, que fumaba, que tomaba, pero que él fue de alguna manera limpiando. Y te digo algo, eh, ni siquiera fue lo primero que me quitó. Fue muchas conductas mías, mucho razonamiento mío, mucha religiosidad mía antes de quitarme todo eso. Y bueno, ya cayendo a eso, obviamente, cuando esto pasó de que él me pidió que fuera a predicar los bruces, ya estaba adentro de todas estas experiencias. Yo creo que ya se contó esa experiencia donde el Dios me recordó de un coro de niño. Yo creo que sí, ya se contó. Bueno, entonces ya iba avanzado, ya estaba metido yo bastante con el Señor, ya. eh, cuando me subo a un bus, me recuerdo yo, en ese momento tenía tal vez como unos 15 días que empecé a asistir a una iglesia que una amiga me invitó. Pero ya hace cuentas que ya tenía casi un año de estar fuera de una iglesia con estas experiencias. Entonces dije, bueno, vamos a ir. Entonces yo me subo ese día saliendo de la universidad, era un día lunes, el día lunes había oración en la iglesia. Yo me subo al bus y cuando yo me subo al bus, empiezo a ver a toda la gente pálida, pero casi como esqueleto, así pálida, y se me quedaban viendo y me decían, y como que me querían decir todos sus problemas. Y yo decía, pues esto no es normal porque era toda la gente, pero es que no se puede, era de película. Y yo me senté, y que estoy viviendo, y me limpiaba los ojos, y yo miraba a la señora que tenía a la par, y la seguía viendo pálida, y yo decía, no ha pasado todavía, me limpiaba los ojos, y cuando de repente, pum, otra vez, todo normal. Y yo dije, Señor, ¿y esto qué? Y empieza una voz que era la voz del Espíritu Santo, que para mí ya era detectable la voz del Espíritu Santo, y empezó a predicar mi palabra. Y yo entendía pues que era en los buses, ¿va? Predicar mi palabra, predicar mi palabra. Y yo lo primero que le dije fue,
Señor, si a mí me da vergüenza. Y fue lo primero, o sea, porque sí, pues, o sea, como vos decías, da vergüenza como ser humano, como joven, eh, predicar no es lo mismo que subirte a hablar o a hacer una exposición. Yo había tenido las experiencias de, Cualquier predicación, o sea, es lo primero que se recibe, es rechazo. Por eso yo exacto, trato de ponerme en tus zapatos e imaginarme, por ejemplo, el primer día, porque yo sigo a un muchacho en los Estados Unidos que hace eso, él predica en diferentes áreas, más que todo lo hace fuera de protestas, de eventos LGTB, y él llega a predicar, no a apuntar, no a acusar, simplemente a hablar exacto. del poder de Dios. Y puedo ver el odio a veces en la gente, el rechazo que hay, porque obviamente muchas veces no es la gente como sí, sino que lo que traen adentro, que pueda sentir ese rechazo. Yo no quiero imaginarme yo. Sí, eso es lo primero que te imaginas, porque recordate que yo vengo de una familia evangélica y sé y entendía el rechazo. O sea, entendía el rechazo, por ejemplo, cuando mi papá inicia la iglesia, había gente que llegaba, se iba, después misma gente que él ayudaba, hablaban mal de él. O sea, era impresionante. Entonces yo decía, pero yo no, por eso es que yo le huía a ser pastor y le huía a todo eso, porque yo decía, no, yo no quiero pasar todo eso. Entonces, la cosa es de que me recuerdo yo que, bueno, me bajé del bus, me fui a comer a un Mac que estaba cerca y empiezo a leer la Biblia. Y en lo que estaba leyendo la Biblia, estaba viendo una noticia que era que había, en ese año hubo como un maremoto. Y yo entré leyendo y en Lucas 21:25, si no estoy mal, que estaba leyendo, yo dentro de mí decía, Señor, ¿por qué quieres que yo predique? Entonces, cuando yo empecé a leer, decía ahí que eran una de las señales que de los últimos tiempos, que iba a haber bramido del mar y de sus olas, dice el versículo. Cuando yo estoy viendo la noticia y veo la Biblia, el Señor me dijo, por eso. Dice, y habrán señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Y yo viendo la noticia del maremoto, leyendo esto, y el Señor me dice, por eso. Ahora, estamos hablando 23 años después. Y ojo con esto. Después viví otra experiencia que ahora pues la puedo unir y digo, sí pues era para este tiempo, porque cabal, cuando habían vacaciones en la universidad, yo ya no regresaba acá a Esquipula, sino que me quedaba orando, yo agarraba días en oración porque me gustaba, porque es que es como que estés como con un buen amigo que no pasas chisteando, hablando, entonces yo me pasaba así, a veces me postraba a orar y decía yo, pues no sentí, no, hoy como que no quiere hablar conmigo el Espíritu Santo. Y cuando yo me iba a levantar, sentía la presencia del Espíritu Santo y empezaba a llorar y ay, se me iban 3, 4 horas ahí. Obviamente yo no estaba viendo el reloj, yo me daba cuenta cuando ella reaccionaba, pero era como que una comunicación. Pero también en ese entonces tuve una experiencia donde yo estoy postrado y de repente ya tenía como 2 horas de estar orando y de repente el Espíritu Santo me dice, ¿te quedarías predicando en la gran tribulación? Y se me empiezan a venir imágenes de dolor, donde era perseguido, así. Y yo dije, sí, Señor, eso va a ser momentáneo, pero yo sí me quiero quedar predicando porque de alguna manera Él ha puesto en mí también esta necesidad de llevar su palabra. Y cuando yo ahora que veo esto y uno digo, sí, pues, eh, ahí empezó todo porque el Señor estaba preparando y ahora pues la destrucción en la tierra es mucho más visible. Estoy aquí en Esquipulas porque a través de sueños como Él todos estos 20 y pico de años me ha mostrado,
ha mostrado bastante destrucción, bastante maldición. Lo puedo ver. En el podcast pasado creo que lo hablamos. Un día de estos me decía, ahora te toca trabajar con la tercera y cuarta generación. Y si ustedes, yo les decía, des en cuenta que ustedes son esa generación. Y, y si su familia, porque muchos de nosotros estamos teniendo problemas con nuestra propia familia, porque estamos sacando a colación a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, y nadie quiere hablar mal de ellos, pero ¿de cómo vas a obtener la libertad de tu familia si financieramente estás mal, anímicamente estás mal, matrimonialmente estás mal y no te estás dando cuenta que eso es una maldición que está sobre ustedes? Entonces yo les decía, cuando el Señor me empezó a hablar sobre eso, que mira, Lester, te está tocando trabajar con la tercera y cuarta generación. Entonces cuando yo vengo y agarro, por ejemplo, a tu mamá y agarro, yo le digo, si pues tu abuelita tuvo que vivir mejor de cómo vos estás viviendo, tu mamá tuvo que vivir mejor de cómo vos estás viviendo. Y cuando agarro las historias de varias gente, yo digo, sí, es cierto. Ahora me está tocando trabajar con toda esta juventud, aunque tengamos 40 años, pero que es la tercera y cuarta generación. Entonces yo empiezo a agarrar y como decía, si nosotros agarramos a los abuelos de todos los que me van a escuchar, por ejemplo, de Esquipulas, tus abuelos estaban mejor. Posiblemente tu abuelo y tu abuela nunca se separaron. Posiblemente económicamente estuvieron mejor. De hecho, tus papás pudieron estar, y ahora tú estás en pobreza, tú no puedes sostener un matrimonio, estás de un matrimonio, tienes hijos regados, y tú no te estás dando cuenta que es una maldición que está sobre ti, porque eso no es felicidad. Ah, no, pero claro, como estamos en una sociedad machista, no, pero soy más, yo ahora me agarro a aquella, me agarro a la otra. Tú no te estás dando cuenta que estás construyendo tu propia infelicidad para tus últimos días. Nadie va a querer estar contigo. Tus hijos te van a rechazar. Estás malformando a esos niños sin hogar, pero es una maldición que está trabajando, pero no nos damos cuenta. ¿Y por qué lo disfrutas? Porque esto es placer, ¿verdad? Claro, el tener una mujer, el tener otra y poderme dejar a esta tirada con mis hijos y agarrar a otra más jovencita y hacerle hijos también, y cuando ésta se envejezca, le voy a hacer económicamente, de plano deberías de estar bien, porque otra de las cosas es que ahora, lastimosamente, las mujeres ya no buscan carácter en el hombre, no buscan un hombre trabajador, sino que buscan dinero para que las operen, para que, y disculpen con lo que estoy diciendo, pero es la realidad de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero no te estás dando cuenta que toda nuestra sociedad ahora está pagando el pato de una maldición, maldiciones que vienen de tus abuelos, de tus bisabuelos, y que Dios nos lo ha mostrado a nosotros. Entonces ahora me estoy dando cuenta que obviamente mi ejercicio, mi principio fue en los buses, donde yo empecé a ver al Señor moverse, pero realmente fui hecho para estos tiempos y tal vez no para en estos años, posiblemente para unos 10 años donde el fin del mundo se venga, pues que ahora es más visible. La gente que no sabe la Biblia, lastimosamente no se está dando cuenta, pero la palabra de Dios dice, el fin del mundo, una de las señales del fin de los tiempos va a ser que la tierra va a empezar a vivir como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y los tiempos de Sodoma y Gomorra se miraba mucha depravación sexual. Y no estoy hablando nada más de la comunidad LG y todo eso que ustedes saben, sino también en nuestra sociedad hay jovencitos que tienen 30 años y tienen 2 mujeres, 3 hijos. ¿Me entiendo? Esa es una depravación sexual también, ¿verdad? Hay, o sea, ¿cuánto podríamos mencionar en esa área que ahora es visible a nuestros ojos? La destrucción del mundo, las guerras. Entonces, ahora entiendo que solo fue que esto que Dios que me mostró ese lunes a mí, cuando yo estaba leyendo esto, se está cumpliendo más ahora en estos tiempos.
y mi trabajo, por ejemplo, con tu familia, aquí con Karen también y su esposo, sacarlos y cómo Dios ha mostrado las maldiciones para arrebatarle de las manos la vida de ustedes. Porque el problema en las situaciones de las maldiciones es que una maldición es un derecho que tiene Satanás sobre tu vida. Y entonces van a venir todos los, no, pero es que cuando tú le entregas tu vida al Señor, Dios, no, pues sí, cuando tú le entregas tu vida al Señor, eh, lo que Él hace es venir, te muestra tus maldiciones para que salgas de eso, te limpies de eso. Porque la única manera de liberarse de una maldición no es entregarle tu vida a Dios, sino que entiendas qué maldición es y decirle al Señor y pedir, Señor, quita toda maldición y empezar a cambiar, porque ya he enseñado varias veces, no solo es de orar, es de cambiar, porque Dios puede arrebatarte de las manos de la pobreza, pero tú te puedes ir a meter a deuda porque quieres. Entonces, hey, ojo con eso, porque de ahí venimos todos. Quebrantar una maldición es quebrantar conductas que hayan también en nosotros. Entonces ahora estoy viendo eso y digo, sí, pues Señor, estoy trabajando con la cuarta y tercera generación y ahora me recuerdo, entonces yo digo, sí, pues estoy trabajando en el tiempo en que Dios me dijo hace 23 años que yo iba a trabajar. Durante todos esos años, Dios nunca mandó a alguien conmigo. Todo era una preparación. Hasta hace años atrás que Dios ya me empezó a usar en sanidades, en liberación, pero en ese momento casi no, aunque tuve mis experiencias también predicando en los buses, pero no como ahora en estos años. Entonces ahora entiendo que desde en ese entonces Dios me dijo, para este momento me vas a servir. Y esa fue la experiencia, ¿verdad? De cuando Dios me llamó, olvídate, pues sí, ahí podemos hablar. Cuando Dios me dijo, bueno, dije yo, pasé toda esa semana enfrente de un espejo, agarraba la Biblia y decía, buenos días, porque yo dije, bueno, Señor, está bien, si tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Y dije, el único día que yo tengo para ir a predicar a los buses es el domingo, porque ahí no iba a estudiar. Entonces dije, bueno, el domingo. Entonces pasé toda la semana y me paraba enfrente del espejo. Buenos días, tengan todos ustedes. Y decía, no, hombre, ¿qué voy a decir? Decía yo, ni sabía tanta Biblia. Decía, ¿qué voy a predicar, Señor? Que bueno, el primer domingo que yo salí, me paré en la Petapa, yo vivía ahí en zona 12, me paré en la Petapa y agarré mi Biblia, me vestí bien, agarré mi Biblia y me quedé con la cabeza agachada. Pasaban los buses, pasaban los buses, pasaban los buses, pasaban los buses. Yo, la vergüenza me estaba, pero comiendo vivo. Agarro valor, me subo a un bus, pago mi bus y me senté, no pude. Y de ahí me bajé, a la cuadra me bajé. Cuando yo me bajo, el Señor me dijo, si yo derramé toda mi sangre por vos, porque vos no podés hacer esto por mí. Wow, dije yo, agarré valor otra vez y pagué y le dije al chofer, voy a predicar. Ah, se me quedó viendo, porque yo bien vestido, jovencito, y empecé a predicar. Yo te puedo decir, todas las veces que y que fueron años que yo estuve predicando los domingos en los buses, ninguna vez dije lo mismo, en todas prediqué diferente, en muchos la gente se sonreía conmigo, en otros me hacían unas caras horribles, un rechazo impresionante. Otros hasta cuando en las ventanas me saludaban, me decían adiós y me hacían así, me animaba, pero habían buses en que todos volteando a ver a otro lado, se me quedaban viendo así todos serios. Ese como paréntesis, o sea, yo me trato de imaginar porque las veces que yo lo vi, lo experimenté, porque yo también viajaba mucho a Guate a comprar mercadería cuando tenía mi negocio. Y recuerdo la gente que subía a predicar en los buses.
y el perfil es completamente diferente. Espera uno un marero regenerado, una persona que totalmente cambió su vida, otros que tenés tus dudas que si de verdad vienen de parte de Dios o vienen viendo si te sacan algo. O sea, o sea, O al final te dicen, bueno, deja a el un lado. ministerio necesita, entonces voy a pasar a recoger dinero. Correcto, entonces deja a un lado lo difícil que es hacerlo como tal, pero es salirse de ese molde que sí que todos. Ahora imagínate una persona que usa los buses todos los días, ¿cuántas veces no vieron subir ese perfil? O sea, me trato de Sí, imaginar al principio, cuando yo me subí en todos los buses, todos se admiraban. Todos era, cuando yo empezaba a hablar, todos se admiraban. Porque yo iba bien, bueno, desde joven, vos me conocés, nos vestíamos bien y no pides dinero. y no pedía dinero. Yo pagaba mi bus. Todos los buses, yo pagaba mi Esa bus pregunta y te iba a hacer predicaba. porque has hecho énfasis en eso. O sea que la gente que se sube a predicar por lo regular No paga. no paga, No paga. Solo dice, voy a predicar. solo piden permiso. Solo piden permiso. Entonces Sí, yo sí, es más pagaba mi bus y le decía, ¿me da permiso para predicar? Así dele. Y predicaba, pero hasta el chofer se sorprendía porque era, o sea, yo no me vestía mal, pues. Entonces no me miraba en facha, sino que yo era bien peinado, bien vestido, bien bañado y todo, y me subía a predicar. Así es. Raro, ¿verdad? Hay otra ahí. Sí, qué interesante, pastor, todo lo que nos comenta. A mí me pareció también bastante interesante una experiencia que usted tuvo, que sí nos puede comentar, en donde Dios le pidió que fuera a los buses, pero que no predicara ese día. Sí. Esa fue una experiencia que ahí es cuando lo bonito de recordar va a ustedes, porque al final ustedes se han dado cuenta que estas experiencias hoy en día es incluso normal para muchos de ustedes, que Dios hable en sueños, cómo se mueve Dios con nosotros, pero para mí era nuevo, nuevo. Y yo me recuerdo, era el domingo, yo ya estaba asistiendo a una iglesia con esta mi amiga y ella me llevaba en su carro, yo no tenía carro, vivíamos algo cerca. Entonces, cuando yo me despierto ese domingo, yo sentí la necesidad de irme en un bus, pero que no tenía que predicar, como que el Espíritu Santo me decía, te vas a ir en un bus, pero no vas a predicar. Y aquella cosa, aquella gana de irme en el bus, pero no de predicar. Incluso me llama mi amiga y me dice, mire, se va a ir conmigo, ¿qué va a hacer? Va a ir a predicar, porque ella sabía que yo predicaba. Fíjese que me voy a ir en bus, pero fíjese que yo no tengo ganas de predicar, pero tengo que irme. Yo sé que tengo que irme en un bus. Va, está bueno, allá nos miramos, va. Me arreglé, me cambié a qué necesidad, a qué urgencia de que me iba. Bueno, para cuando yo me subo al bus, pagué mi bus, me siento en la primera fila y al ratito llega una señora, tome, me dijo la señora, y me agarra la mano, me agarra esta mano y me da, y yo sentí que era dinero. Y hágase para allá, me dijo, y me pasé al otro. Mire, me dijo, esto es de Dios, me dijo. Usted hace 15 días se subió a predicar. Y yo soy evangélica, me dijo, pero yo había decidido quitarme la vida por problemas que tenía. Y cuando usted se subió a predicar, me dio palabra de Dios y yo me arrepentí. Y desde ese domingo yo sentí de Dios que tenía que darle una ofrenda a usted. Pero a mí me dio pena, porque usted, bien vestido, pagó su bus, me dijo. A mí me dio pena. Pero todos estos 15 días no podía dejar de pensar en usted. Y yo le pedí a Dios que por favor me permitiera verlo otra vez y que uno vaya a coincidir con una persona en buses en Guatemala. Eso es muy, muy raro. Entonces, cuando yo dije, por eso es que el Espíritu Santo me pidió que me viniera en bus, pero que no predicara. ¡Wow! Dije yo. No, hombre, entonces me daban más ganas de seguir conociendo al Espíritu Santo, más ganas de seguir predicando, más ganas de subirme a los buses, porque las experiencias eran
sobrenaturales. Y Y no quiero imaginarme yo esa confirmación, o sea, hacían que mi fe creciera mucho más. claro, o sea, no es lo mismo estarlo haciendo, o sea, qué bendición que te ha permitido tener la experiencia de ver el fruto de lo que estaba sembrando. Porque ese es el fruto de lo Fíjate que que estaba hay una sembrando. cosa que todos quisieran, cuando a muchas personas quisieran vivir estas experiencias, pero no todos obedecen de ir a predicar. No todos tienen la fe ni la obediencia para arriesgarse a predicar. Entonces, tú quieres todo, Señor. Miren, hoy leí algo, Proverbios. Venía en el carro y yo acostumbro siempre a utilizar mi tiempo para bien. Y venía en mi carro escuchando Proverbios. Les aconsejo que ese es un libro que ustedes en audio escúchenlo cuantas veces puedan. Y hay una sabiduría ahí impresionante. Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor, dice. Fíjense, lo voy a repetir. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Entonces, todos quisieran vivir y que Dios bendiga su vida. Todos quisieran tener la bendición de Dios en sus vidas, todos quisieran que Dios los abundara, todos quisieran sentirse bien, pero no todos le siguen, no todos le buscan, E- no todos le obedecen. Eso va con algo que mencionabas vos en una prédica que decías que hay que entender que no todo el tiempo que nos va mal es un castigo de Dios. O sea, queremos refugiarnos en que el Señor me está castigando, pero muy pocas veces de verdad somos honestos de decir, no, ese es el fruto de las malas Exacto, decisiones y de las conductas por necio. por necio. No, sí, entonces por eso te digo, entonces yo veo mucha gente que está como peleada con Dios porque le ha ido mal en su vida. Pero cuando yo veo la vida, yo digo, pero si cuántas veces tú le has buscado, cuántas veces le has obedecido, cuántas veces has llevado, has orado, te has hincado, cuántas veces le has buscado de verdad. Pero estás así por necio. La vida del Señor, el reino del Señor no es solo porque Él nos creó y Él nos tiene que bendecir sí o sí. No, nosotros le tenemos que buscar aún yo. Y vos también naciste con una mamá cristiana, evangélica. El evangelio no llega a uno solo porque el papá, por ósmosis, solo porque los papás son evangélicos, no te va a llegar el reino de Dios así. Nosotros tenemos que buscarle personalmente y obedecerle, como hablábamos en un podcast anterior. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí obedecerle, ya no obedecerle. Yo decidí que Él decidiera por mí. Y aunque obviamente en el proceso hay momentos de mucha incertidumbre, como hablábamos antes de iniciar el podcast, pero me di cuenta, pues entonces, obviamente ustedes están viendo toda esta sobrenaturalidad. Es el fruto, sí, pero es el fruto de obedecerle, es el fruto de seguirle, es el fruto de arriesgarse, de esforzarse, de buscarle en oración. ¿Me entienden? Mi vida es el fruto de muchos años obedecerle. La abundancia, la paz, mi hogar, todo es el fruto de 20 y pico de años atrás de estar obedeciéndole cuando todos pueden ser libres. Yo soy esclavo de él. Cuando todos pueden tener 3 mujeres, yo tengo una, porque soy esclavo de él. Porque tengo una mujer no porque no pudiera tener más. Todos los hombres pudieran tener más mujeres y todos los hombres tienen la tentación para hacerlo. Pero yo soy esclavo, esclavo no porque, no solo por respeto a mi esposa, sino antes porque honro a Dios con mi vida teniendo solo una mujer. Que hay tentaciones, sí, pero las tengo que librar como cualquier otra persona, como el que tiene 3 mujeres. Así las tengo que librar yo para honrar a mi Cristo, porque mi vida depende de Él. Entonces, sí, claro, tú quieres la bendición de Dios, obedécele. Tú quieres la bendición, sigue sus mandamientos, búscale, ¿verdad? Pero todos queremos el resultado, pero no el proceso.
como hemos hablado en otros temas. Entonces, por eso, mucho cuidado, porque aquí dice, miren, Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad, porque quieres andar de libre. Por eso es la libertad que te ofrece tu alma, es realmente una esclavitud. Y lo que tú ves como esclavitud es lo que realmente a mí me ha ofrecido libertad. En todo sentido, en todas las áreas de mi vida. Porque si tú eres libre para tener 3 mujeres, perdiste felicidad, tus hijos no te honran, nadie cree en ti, ante la sociedad incluso no eres bien visto, ¿me entienden? Pero internamente, realmente te sientes, porque una persona que tenga 3 mujeres, 2 mujeres, yo te aseguro que ese hombre no es feliz. No hay que confundir el placer que te da con la felicidad que realmente tú vives cuando estás solo. Porque cuando tú estás solo, tú no eres feliz, aunque aparentes ante la sociedad, ante tus amigos, que eres cabroncito para tener 2 mujeres, tú no eres feliz. Y eso tú lo sabes cuando te quedas solo, cuando estás en el baño, cuando ves tu vida, cuando ves que una mujer te llama para pedirte dinero por el niño, cuando ves que ya dejaste abandonado a un niño por darle todo al otro. Tu vida no es feliz. Ningún ser humano puede ser feliz de esa manera. Entonces la gente, el alma necia siempre te va a dar una libertad que al final termina siendo esclavitud. Y yo prefiero la esclavitud de seguir a Cristo Jesús, pero es que lo que es realmente ahora me hace vivir una vida libre, llena de paz, llena de abundancia, felicidad en mi matrimonio, mis hijos, el respeto de mis hijos. No es algo que yo lo esté demandando porque yo soy tu papá, no. El respeto de ellos es porque ven la vida que yo llevo y no es que yo les presente una vida perfecta, les presento lo que yo soy. Y tal cual como yo soy, así me presento, con defectos y todo, pero les digo, hey, cuando yo te falle, Él nunca falla. Él es el verdadero Padre. Entonces, todo lo que ustedes están oyendo, claro, son los frutos que hay cuando uno le empieza a buscar. Por eso decía al principio, entiende tú quieres vivir todo esto, búscale. Pero no vayas a ninguna iglesia, empieza en tu casa, empieza a rodearte, empieza a reconocer que necesitas ayuda, empieza a reconocer que tu vida está vacía, que por mucho que tú quieras llenarla con dinero, con mujeres, con cualquier otro tipo de satisfacción, no lo vas a poder hacer. Tu vida está vacía y el único que va a llenar esa vida es Él. Y vas a empezar a tener experiencias como las que nosotros tenemos aquí. Amén. Amén. Hay otra, todavía da Cerrando, chance. nos contás el contexto de que era empezar a servir al Señor. Hablamos un poquito también de cómo estamos tal vez rompiendo ese tabú de tengo que estar limpio y santo para buscar al Señor. Ahora, contarnos un poquito tal vez de la vida cotidiana o de cómo era vivir, porque mucha gente tal vez escucha lo de las predicaciones y todo y se imaginan que vos te ponías tu manto y a la casa. No, o sea, hay una vida que se vive también. Era universitario. Correcto, o sea, contanos un poquito de cómo era tu vida cotidiana eh, en el proceso de estar viviendo esas experiencias. Sí, mira, es bien impresionante porque hasta hace poco me hacían esa pregunta y yo nunca me había puesto a pensar, porque cuando ustedes oyen todas esas experiencias, pero yo creo que hay una experiencia ahí que me gustaría contarla antes de responder esa pregunta sobre los exámenes. Yo me metía tanto, o sea, yo tenía una responsabilidad como estudiante universitario, estudiaba química biológica, y hubo un año en la que
yo había perdido química orgánica y estaba sacando otro curso, me recuerdo de una física, creo que era, pero también me metí a un curso intensivo de inglés. Entonces, o sea, yo tenía mi vida cotidiana, como vos lo mencionaste, como todo un estudiante, perdón, tenía que estudiar, perdón, desvelarme, o sea, normal, convivía con compañeros y todo, que ya lo voy a... Pero imagínate que yo, eh, en esa temporada, yo me recuerdo, tuve dos experiencias bien impresionantes como estudiante donde el Espíritu Santo intervino en mi vida. Una fue que en ese mes que se llaman perdón, ¿cómo se llama? Los cursos que dan medio año. No, no, no. Bueno, no, pero es como medio año. Pongámoslo, los cursos de medio año donde podés sacar uno que perdiste o puedes adelantar. Entonces, yo estaba sacando química orgánica uno, estaba sacando otro curso que era física y estaba en inglés. Entonces, tenía una presión de estudiar en la universidad, en la San Carlos, una estudia día y noche. O sea, yo por eso terminaba a la 1 de la mañana, 12 de la mañana, eh, eh, y 1 hora de oración, y eso era todo. Y ahí y se venían las experiencias. Entonces, yo vivía una vida emocionante en ese momento, y de verdad, ahora que recuerdo, digo, "Pucha, no me di cuenta de muchas cosas". Pero yo me recuerdo que por ejemplo, en esa experiencia, eh, teníamos un examen de verbos, teníamos que responder, era un examen, contestar 20 verbos y no podías tener ningún error. Y ese examen costaba 20 puntos netos. Eso es un montón en la universidad. Casi que si no pues ganabas, te echabas de la universidad, te echabas el curso. Bueno, pero yo estudiaba, yo era responsable, estudiaba. Me recuerdo yo que yo escuché muchas experiencias de jóvenes que se iban a estudiar a la universidad y nunca estudiaban y tenían engañado a los papás. Y yo dije, yo no quiero ser de esos. El primero que va a saber si pierdo o gano un curso va a ser mi papá. Y realmente así lo hice. Hace poco, hace unos meses atrás, Dios me recordaba que yo decía, Señor, porque muchos en este tiempo me juzgan de que yo soy rebelde con mi papá y todo el rollo. Mucho tiempo me juzgaron de eso. Pero yo dije, Señor, ¿por qué me usas si yo soy rebelde? Según la gente, según la doctrina religiosa, ¿por qué me usas si yo soy un gran rebelde según la doctrina? Y el Señor me empezó a recordar todas las veces que yo honré a mi papá. Y una de las cosas en las que yo honré a mi papá, en las que yo dije, yo no le voy a mentir a mi papá. Yo no voy a cometer el mismo error que lo vi en los demás. Entonces, el primero que sabía cuando yo ganaba, entonces me recordé que es cierto, cuando yo miraba los resultados, al primero que yo amaba era mi papá. Mira, gané tal cosa. O si perdían, fíjate, papito, que perdí tal curso. Entonces entonces el Señor me dijo, es cierto, Señor, es cierto, eso era tu honra, me decía, o sea, vos honraste a tu papá. Yo dije, wow, qué tremendo, ¿va? Porque ni yo lo había contado como eso. La cosa es de que yo esforzándome por no quedarle mal a mi papá y pierdo el examen de verbos. Y yo dije, y lo primero que yo pensaba era, pobre mi papá haciendo tanto el esfuerzo y yo fallando aquí. Y eso que sí estudiaba porque no vagaba casi nada, no, o sea, prácticamente nada. Y yo estaba preocupado esa noche, me dormí y tengo un sueño donde llega un personaje y yo estoy así preocupado por el examen de verbos y llega un personaje y me dice, no te preocupes, hombre, yo te lo voy a repetir, y me tocaba así. Y me levanté y dije, tan preocupado estoy que hasta soñé, dije yo. Pasó, a los 15 días estamos en la clase de inglés y dice el profesor, ¿quiénes perdieron el examen de verbos? Y yo levanté la mano, yo no me recordaba del sueño. Yo levanté la mano. Al finalizar el curso, eran 2 horas de curso,
Se lo voy a repetir por la mitad de punteo, dijo. Igual, pierden uno, fallan uno y 0. Y yo me puse a estudiar y bueno, ya bueno, pum, me pasaron el examen, lo hice, el catedrático se sienta a la par mía, era bien amigo mío, pero no los amigos de ahora, ¿va? Que te dejan pasar las cosas, era buen amigo, pero era buen catedrático. Le di el examen y empezó a calificar. Mala, dije, ya perdí. Mala, mala. Tuve como 10 malas de 60. Dije, y yo me le quedé viendo todavía. Y solo se me queda viendo y se sonríe. 20/20. Cuando él puso eso, ¡bum!, me recuerdan el sueño. Pero yo sabía que el que me estaba recordando era el Espíritu Santo y yo sentí que hasta se reía el Espíritu Santo. Yo me levanté porque no aguantaba las ganas de llorar. Nadie se explicó después porque decía, ¿cómo? Pero si era algo bueno, ¿por qué te levantaste a llorar? Pero lo que no sabían es que era por el Espíritu Santo. Yo me levanté y me fui llorando. Yo dije, qué bárbaro, Señor. Gracias. Pasó ese mismo mes, yo estaba, pero que sí me esforzaba. Y estaba en un problema de física, ustedes. Ese problemita de física lo ponían en todos los exámenes porque nadie lo podía resolver. Y yo, bueno, dije, estábamos ya haciendo examen final de física y ya había resuelto, el examen final eran como 3 problemas nada más, pero con esas tenías. Pero si no ganabas uno, casi que te echabas el curso. Yo decía, Señor, si yo, haciendo cuentas, uno se pone a hacer cuentas de la zona que tiene y todo el rollo, decía, si yo no gano, si yo no respondo este problema, yo pierdo. Señor, y tú sabes que yo me he esforzado, Señor. Tú sabes que yo me he esforzado, ayúdame. Yo miraba que todos se levantaban decepcionados. Yo decía, yo no me levanto. Cuando de repente yo veo, y como que veo toda la solución del problema, y yo empiezo a hacerlo rápido y lo entrego. Yo sabía que eso era el Espíritu. Nadie podía resolver ese, y yo lo pude. Y yo vi cómo no te puedo explicar ahora porque era una cosa tan complicada, pero vi como que me hubieran mostrado, mira, pues ese problema tenía un truco y por eso lo ponían, porque ese truco hacía que nadie lo ganara. Era bien fácil si encontrabas ese truco. Y cuando yo vi, me mostraron el truco y lo pude resolver todito, lo pude desarrollar todo. Uno de esos problemas te lleva hasta 45 minutos de resolver. Miren ustedes, esa fue otra experiencia que yo salí llorando, agradeciéndole porque yo sabía que yo nunca había podido hacer, ni siquiera practicándolo lo había podido hacer. Nunca le había encontrado el truco y ahí le encontré y yo dije, wow. Entonces, para regresar, esa era mi vida cotidiana. Aparte, entonces, cuando me hicieron esa pregunta dije, sí es cierto, yo nunca fui religioso. Así como me ven ahora, yo ando corriendo, ando con todo tipo de amistades, yo convivo, me gusta bromear demasiado. Ojo con algo que también has mencionado y me gustaría hacer énfasis en eso también. No solamente fue un favor, porque fuiste diligente en todo el Claro. tiempo. O sea, muchas veces la gente quiere favores del aire, ¿sí me entendés? Entonces, es diferente cuando sos una persona diligente, donde puedes encontrar la gracia de Dios, porque Él está viendo, ¿me entendés? El esfuerzo, y es algo que siempre a todos nosotros nos has hecho énfasis, es de que tiene que ser uno diligente para poder encontrar el favor. Dios no bendice al mediocre, al haragán. La palabra de Dios dice Proverbios, el haragán todo desea y nada alcanza. Por eso yo digo, muchos evangélicos para mí los evangélicos son los más haraganes que yo conozco. Quieren que que yo ya diezmé, yo ya ofrendé, yo sirvo en la iglesia, voy 3, 4 días a la iglesia, ¿y por qué no prospero? Porque no trabajas.
porque andas esperando y las iglesias tienen ese problema de que en qué momento van a prosperar sus ovejas si todo el tiempo los tienen en la Para iglesia. eso algo más básico, Señor, sáname, ajá, comes bien, Cabal, ejercicio. cabal. ¿Y cuánto podríamos tocar de eso? O sea, sáname, Señor. Y mira, Dios nos ha mandado, yo creo que el próximo podcast que vamos a tener, no se lo pierdan, vamos a hablar sobre cómo es que Dios a todos nos ha enviado a hacer deporte y cómo es que Dios está utilizando el deporte para cambiar la personalidad, para cambiar las actitudes, para sacarnos de la depresión, ¿me entienden? Nos está formando a través del deporte. Pero donde yo vengo, el deporte no. Sí, podemos irnos, usted puede renunciar, dígale, pide en el año 4 veces permiso en su trabajo porque tiene que ir a retiros y a dejarle ofrendas al ministro y al siervo, pero deporte no. Y ahí están todos esperando la bendición de Dios. Nunca llega. Nunca salen de deudas. No, la gente se acostumbra a estar en deudas, a tal manera que ya dicen, no, hombre, si tener deudas es normal. No es normal. La palabra de Dios, y lo peor es que lo dicen evangélicos, que dicen conocer la palabra de Dios. No, no es normal tener deudas. No es normal ser prisionero de una deuda. ¿Me entiendes? Eso no es normal. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a trabajar? Entonces, no, yo era diligente y por eso Dios abrió las puertas de los cielos y me bendijo de esa manera, porque miraba mi diligencia, que a pesar de que yo me desvelaba estudiando, todavía me arrodillaba para orar y tener comunicación con Él. Por eso no hay pretexto, no hay pretexto, ¿verdad? Ay, aquí he corregido muchas veces que no me dio tiempo. Bueno, ¿y el día cuántas horas tiene? Pues, es que como que para hacer ejercicio solo se puede en la mañana. Si ya pasó la mañana ya no se puede. No, yo hago ejercicio en la noche, en la tarde, en la mañana. La madrugada. En la madrugada, sí, aquí con los amigos del Trail Run Esquipulas hemos ido a las 12, hemos salido, me llegan esos jóvenes, tal vez algún día los vamos a tener aquí para contarles cómo es que entrenamos nosotros. No hay pretexto. Estos jóvenes merecen más bendición que los que están metidos en una iglesia pensando que solo por estar ahí van a ser prósperos. Y al día de hoy, yo conozco jóvenes que se quedaron siendo pobres. ¿Por qué? Porque no trabajaron. Solo, ay, sí, algún día veremos. Y ahí están las iglesias. Este es tu año. Este es el año en que vas a prosperar. Y los únicos que prosperan son los que los papás tienen billete. Y ninguno más. Y yo no sé por qué no abrimos un poco los ojos para ver eso. Pero sí, el Señor, la palabra está escrito, el haragán, todo desea, y nada alcanza. Pero el diligente prosperará. Y cuando Dios te prospera, wow, es impresionante. Y lo hace, si lo podemos ver, lo que a mí me pasó en la universidad fue una prosperidad por mi diligencia. Lo que me está pasando ahora es una prosperidad de mi diligencia por tantos años. Creerle a Él, trabajar, porque he trabajado duro. Pasé viajando casi 11 años para Guatemala, haciendo bodas. Que esa es otra, podríamos hablar de cómo Dios me abrió una puerta que en mi vida me imaginé. Yo estudié química biológica, estudié administración de empresas, estudié educación en diabetes, estudié un técnico en comunicación y diseño, estudié otra maestría en marketing. Y Dios dice, no, está bien, todo eso te formó, pero vas a ser fotógrafo. Y termino ganando mucho más de lo que hubiera ganado en cualquiera de esas carreras. Entonces, cuando Dios te bendice, bendice tu diligencia. Oye eso, bendice tu diligencia. Eso es lo que bendice. El estar tu diligencia en obediencia a Él. No tu diligencia, porque hay muchos en el mundo que son diligentes y prosperan. Y está bien. Pero es muy diferente cuando tu diligencia en obediencia a Dios. Wow, esa bendición no solo viene con dinero, esa bendición viene con paz, esa bendición viene con sabiduría, esa bendición viene con amor en tu hogar, esa bendición viene con el Espíritu Santo y vives una vida plena. Amén.
yo vivía esa vida, pero yo nunca me vi, no, yo convivía con mis amigos. Yo llegaba a la universidad, era en la facultad era el 90%, 95% eran mujeres. Y nosotros los orientales somos chistosos, ¿va? O sea, nos la llevamos de cómicos y medio mundo. Miren ustedes, yo vivía solo allá, eh, yo me iba a sentar a un grupito, habían mesas así afuera de la facultad, entonces a la hora del almuerzo, antes de entrar a los laboratorios, estaban las mujeres, me recuerdo que habían, por ejemplo, las que estudiaban nutrición, que eran como vegetarianas y que comían con tofu. Yo les decía, ay, hoy tengo ganas de tofu, voy a ir a ver si aquella trajo tofu. Y vos trajiste tofu. Sí, ¿quiere Lester? Y me daban de comer y yo me llevaba con medio mundo. Yo estuve en la Asociación de Estudiantes de la facultad. Pero una de las cosas por las que me llamaron a esa comitiva, digámoslo así, porque es como política, o sea, hay varios grupos que se reúnen y hacen sus directivas y uno anda promocionándose como en la política y hay una votación para que eligen la planilla, ¿va? Pero esa planilla a mí me eligió porque yo era amigo de todos. Y hasta el decano, me recuerdo yo, que me llamó y me dijo, mire usted, nunca antes habíamos tenido tanto quórum en votaciones, pero porque yo me llevaba, ya votaste vos, vení, vamos a votar. Y me lo llevaba y todo el rollo. O sea, yo era una persona, tal vez creo yo que ahora, tal vez, no sé, por los años o no sé, tal vez soy un poco más serio, pero no, hasta ahorita con la pregunta, dije, de verdad que yo nunca. Eso sí, Nunca viviste con esos aires de de santidad. cantidad, Yo creo no, que no. eso ha causado también, más de algunos nosotros conocimos a alguien con esa actitud. Creo que la mayoría nos caía re mal. eh, y ese es lo que te hace tal vez un poco diferente, porque al menos yo trato de conectarnos, tenemos de conocernos desde niños, pues se podría decir, o adolescentes, pues. Adolescentes, ajá. Em, y trato yo de pensar en esas temporadas, tal vez ver actitudes así de De superioridad espiritualidad, o espiritualidad, y no recuerdo ninguna, pero sí recuerdo bien claro también que todo tenía un límite. En algunas cosas todo tenía un límite, ¿sí me entiendes? Pero nunca eso de ese sentimiento de superioridad, de espiritualidad, jamás. ¿no? Y así lo vi, o sea, y yo nunca me había dado cuenta de eso, o sea, nadie me había dicho, Lester, o sea, tanta experiencia sobrenatural que vivías. ¿Cómo era tu comportamiento con tus... No, y eso, bueno, eso sí, habían compañeras que obviamente yo tenía un carácter fuerte, pero sí me recuerdo yo que varias veces cuando yo reaccionaba me decían, pues chica, Lester, usted se ha cambiado. Y decía, he cambiado. Pero como no vivía en una iglesia, yo no lo tomaba así como, sí, es que yo soy cristiano, usted, ¿verdad? Sí, es que yo soy hijo de Dios y mire, yo voy a predicar a los buses. No, realmente cuando oí la pregunta dije, qué interesante, porque nunca tampoco, yo siempre como que todo lo que vi en la universidad lo apartaba, pero ahora que lo mezclo digo, sí, pues yo nunca me hice religioso. Es más, me recuerdo yo que en el grupo que nosotros teníamos, habían, teníamos un grupo de amigos donde ahí habían de varias carreras, habían nutricionistas, habían químicos farmacéuticos, químicos biólogos, eh, que al final de año, durante el año cuando podíamos nos reuníamos, pero a veces en los pasillos habían como dos personas católicas, había otro evangélico y que nos poníamos a cantar. Yo no me recordaba hasta que me hicieron, ahorita me estoy recordando de eso. Qué bonito. Y nos poníamos a cantar. Sabían, o sea, buscábamos un canto que se supiera el católico y se supiera el evangélico. Y entonces uno hacía la segunda, el otro primera, y en los pasillos nos poníamos a cantar, católicos y evangélicos. No me recordaba esa parte. Bien impresionante. Y sentíamos y nos gozábamos. Eh, con este grupo también a fin de año siempre colaboramos, en ese momento éramos todos
pobretones, apenas comíamos, pero como podíamos, hacíamos pasteles, vendíamos durante el año para ahorrar y a fin de año íbamos a celebrar la Navidad con los niños de los hospicios San José. Me recuerdo que uno de los hospicios que más íbamos a compartir con los niños, a dejarles su regalo y todo el rollo, evangélicos y católicos mezclados. Nosotros no hacíamos distinción, eh, aunque éramos, pero convivíamos y de verdad me alegra mucho recordarme de eso. Por algo Dios mandó esa pregunta, porque fue Dios que mandó esa pregunta. Pregunten esto, dijo el Señor en un sueño, hoy precisamente. Y ahora entiendo por qué. Porque era bien bonito para mí no tener ese límite religioso, que yo podía cantar con ellos. Al día de hoy son mis amigos, ¿verdad? Los sigo en las redes sociales, nos hablamos. Y nunca lo vi. Y nos poníamos a cantar y sentíamos la presencia de Dios y decíamos todos, qué bonito se siente, ¿verdad? Y todos los demás que no cantaban se ponían así a la par de nosotros a escucharnos porque se oía bien bonito. Fíjate. Así que así vivía yo. Y hasta después, y eso sí, tal vez nunca conté lo que yo vivía porque tal vez nunca me lo iban a entender. Pero sí, tal vez mi vida empezó a tener una expresión diferente. Que yo creo que cuando ya en la juventud, como vos decías, siempre había un límite. Incluso me recuerdo que ya los últimos años que vos venías de Estados Unidos, sí andábamos pero como que no nos pasábamos de algo porque de alguna manera ahí yo ya, el Espíritu Santo era mi vida. Andaba es que ahora yo no puedo decir que andaba en el mundo, sino que simple y sencillamente eh, me daba ciertas libertades, te podría decir yo, pero yo ya en mi vida iba encaminada en algo, ¿no? Así que, wow, qué buen podcast este. Y ahorita con eso que me recordé, me quedo, ala, el Señor, qué impresionante lo que quería que yo recordara, que yo cantaba no me importaba la religión y sentíamos la presencia de Dios, ya sea con el católico, ya sea, habían evangélicos, y de los evangélicos, que son los que más sabemos divisionistas, habían de todos, habían del Verbo, habían de todas las iglesias, y nos poníamos a cantar y sentíamos la presencia de Dios. Qué bonito. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ya ven pues que voy a hacer énfasis en esto. Esta pregunta que hizo Byron de cómo vivía yo en mi vida cotidiana, viene porque hoy Dios en un sueño muestra a una jovencita que dice, miren, esta pregunta es la que tienen que hacer ustedes en el podcast. Claro que lo metimos dentro del programa, pero ahora que estoy viendo lo que Dios me está recordando, digo yo, no tengo que decir que Él fue el que en un sueño dijo, hagan esta pregunta. Y la verdad es que nunca me la habían hecho y ni yo la había pensado. Así que es para que tú entiendas que no te pongas títulos. Tú eres una creación de Dios. Y si hay algo que está motivando en tu corazón a través de este podcast, es para que tú le busques. Es para que entiendas que no hay ninguna barrera religiosa que pueda impedir que tú busques a Dios. No hay pecado que te pueda impedir que tú busques a Dios. No hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad que pueda impedir que tú busques a Dios y tú le creas. Y así cierro esto. Necesito cerrar este podcast con una oración. Si algo está tocando el Espíritu Santo en tu vida, yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú hagas una obra especial en este día, esta tarde, esta noche, no sé a qué hora va a ser visto este podcast, Señor, pero sé que tú vas a llevar este mensaje a toda persona necesitada. Padre, yo te pido que tú toques el corazón. Aquella persona que tiene enfermedad, aquella persona que está pasando por momentos difíciles, o aquella persona que no tiene nada, pero siente la necesidad de buscarte a ti, que tú toques su corazón, que tú te acerques a cada casa, a cada hogar, en el carro, donde sea, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda envolver a cualquier persona que esté escuchando y finalizando este podcast. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.